Saludos cordiales a todos y bendecido día del Señor. Para el día de hoy nuestra lectura bíblica corresponde al Evangelio de Mateo, el capítulo 9, versículo 36 hasta el capítulo 10, versículo 8. Me voy a tomar el momento para leerlo. Dice así la palabra del Señor. Y al ver a la muchedumbre sintió compasión de ella, porque estaban vejados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo el publicano; Santiago el de Alfeo y Tadeo; Simón el cananeo; Judas el Iscariote, el mismo que le entregó. A estos 12 envió Jesús después de darle estas instrucciones: no toméis camino de gentiles ni entréis en ciudades samaritanos. Dirigíos más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id proclamando que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibisteis, dad gratis. No os procuréis oro ni plata, ni calderilla en vuestras fajas, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero merece su sustento. Quisiera hablar de este texto en 3 partes. Inicialmente, la primera parte, que la llamaré la compasión y la necesidad; la segunda parte, la elección; y la tercera parte, la labor. En primer lugar, la compasión. Este texto, esta palabra particular de la compasión, aparece principalmente en los evangelios sinópticos, en Mateo y en Lucas, y siempre está relacionada con Jesús. Es Jesús el que tiene compasión. Esta compasión que Jesús tiene es identificarse con las necesidades de las multitudes. Y aquí es importante recordar que después del sermón de la montaña, el sermón que da en el monte, Jesús baja de la montaña y empiezan a llegar a él personas que tienen diferentes enfermedades. Ustedes pueden leerlo, por ejemplo, en Mateo 8:1, se le acerca un leproso, se le acerca para sanar el siervo del centurión. En 8:5, la suegra de Pedro está enferma, un paralítico, la hija de un oficial de la sinagoga, una mujer con flujo de sangre, unos ciegos y un mudo endemoniado. Además de esto, pues este último, que es un mudo endemoniado, también aparece el endemoniado de Gadara, el endemoniado gadareno. Este grupo de personas está mostrando lo difícil que es el seguimiento del Señor con las dificultades, o sea, con las enfermedades y con las posesiones demoníacas. Entonces Jesús, al ver la dificultad que tienen los seres para poder seguirle, pues siente compasión por ellos. Adicional a esto, en ese mismo relato que viene desde la bajada del monte de las bienaventuranzas hasta este lugar, a este discurso de la comisión, también se puede leer cómo los discípulos tienen incredulidad frente a la tormenta en el mar de Galilea. Así que Jesús puede entender el problema que ellos tienen de incredulidad. Por un lado, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la demonización, y por otro lado la incredulidad. De esa forma Jesús siente compasión porque entiende que es muy difícil para los seres humanos poder seguir las cosas del reino, porque sabe que el ser humano está sujeto al dolor, está sujeto a la duda y está sujeto a las acciones demoníacas. La multitud entonces está sin pastor. Es una figura veterotestamentaria que ya podemos encontrar en primer libro de Reyes, el capítulo 22, versículo 17. Por supuesto, el epítome de la figura pastoral la encontramos en el Salmo 23,
donde el Señor es nuestro pastor y donde se invita o a reconocer que siempre es el que guía al pueblo de Israel en cada uno de los momentos. El Señor siente compasión, ve estas dificultades que el pueblo tiene y además se da cuenta que no hay quien los guíe. Y esta guianza o esta guía que deben tener los pastores, digamos que se puede entender un poco más allí en Ezequiel capítulo 34, donde los buenos pastores son los que curan, los que guían, los que ayudan a la transformación de las personas y los que están pendientes de las dificultades. El pueblo está sin una oveja, sin un pastor que los pueda guiar adecuadamente a los pastos que ellos tienen. El segundo punto importante de este pasaje es la elección. Para cumplir este deseo de que no tienen pastor, de que no tienen una guía, el Señor elige a 12 personas, 12 apóstoles. Término bastante no, es extraño en el Evangelio, en los Evangelios, principalmente es un adjetivo propio de Pablo, pero aquí aparece y es importante mencionar que el apóstol no es simplemente un enviado, sino es una persona que es un representante del mismo Dios, es un embajador del mismo Dios. Y es importante también la mención de los 12, porque esto tuvo que traer a los oyentes una idea mesiánica de estos 12, uniéndolos con las 12 tribus de Israel. Ellos podían entender la conexión que había con el Antiguo Testamento. Estos 12 están en cierto orden y tenemos varias listas en el Nuevo Testamento, pero es importante resaltar que siempre está en primer lugar Pedro, quizá por el que es el que abre el Evangelio tanto para los judíos como para los gentiles, y en el último lugar está quien le traicionó siempre, Judas Iscariote. Estos 12 entonces van a ser empoderados, van a estar acompañados de poder precisamente para suplir estas necesidades que tienen las personas que ya les había mencionado luego de bajar del Sermón del Monte, las personas que encuentra Jesús, para sanar enfermedades y para liberar de espíritus demoníacos. Entonces, esta manera de encomendar no es tan propia tampoco de un líder como posiblemente pudo haber sido con Elías y Eliseo, pero Elías murió. Así que Dios da mucho más poder y sin perder su vida en este momento a los apóstoles. Como les dije, ya es importante que sean 12 porque nos está trayendo la idea de las 12 tribus de Israel. Y en tercer lugar es importante mencionar pues la labor. La labor que les encomienda es por supuesto llevar liberación. Liberación por medio del poder que les dio. Ahora lo importante adicional a esto es que va al pueblo de Israel. Un pueblo que ya tenía conocimiento de él, pero que tenía un entendimiento cegado. Son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y aquí trae a colación textos como Isaías 53:6 o como Jeremías 50:6, porque el mensaje les tiene que llegar para que ellos puedan entender, transformar esa manera de entender el Antiguo Testamento ahora a la luz de la salvación dada por este rey, que es el rey Jesús. Y la expresión el reino de los cielos también es propia del Evangelio de Mateo y nos está indicando pues que hay un rey, un soberano y hay unos vasallos. En este caso el rey es Dios y los creyentes van a ser los vasallos. El pueblo de Israel, el pueblo perdido, necesita entender que este yugo es un yugo suave, es un yugo ligero, es un yugo donde podemos estar tranquilos y donde podemos liberar nuestras tensiones y podemos ser salvos de todas estas cosas que nos oprimen y podemos vivir de acuerdo a lo que nos enseñó en el Sermón del Monte. Él está para nosotros, para liberarnos de la enfermedad, liberarnos de los tratos demoníacos y liberarnos de la incredulidad, que es lo que nos acompaña. Así pues, este texto nos está invitando a eso, a reconocer que nosotros necesitamos un gran pastor. Jesús es el gran pastor que nos llama a que le sigamos, a que le busquemos, y con él podemos disfrutar una vida plena, entendiendo que podemos tener dificultades, pero si es su voluntad,
Él puede sanarnos, podemos tener ataques, pero Él puede liberarnos y podemos estar en este reino de los cielos para poder seguir una vida dichosa en el Evangelio y vivir en la eternidad complacidos con Él. Dios les bendiga mucho y feliz y bendecido día del Señor.